Una apache revela, nadie nunca me besó, y un vaquero realiza un gesto inesperado y transformador. María se sentaba en la vieja banca de la plaza, el viento jugueteando con su cabello negro y lacio, mientras sus pensamientos se deslizaban como sombras inquietas. A sus 18 años, el duelo del abandono la envolvía como una niebla gris, una carga que arrastraba día a día. Sentía el vacío de un cariño que nunca había tenido, la ausencia de padres que habían preferido el silencio al amor. Cada logro académico, cada premio que recibía, parecía desvanecerse ante la cruda realidad de la pobreza que era su hogar. A veces, preguntándose si valía más su esfuerzo que lo que su entorno podía brindarle. ¿Realmente importó?, se cuestionaba, sintiendo el peso de su soledad en este rincón marcado por la lucha y la tradición. Luis apareció como un rayo de sol. Un vaquero de sonrisa cálida, que compartía la misma desesperanza mientras sus manos callosas reflejaban el trabajo duro. Juntos, encontraron consuelo al compartir sus historias de dolor y sueños, entrelazando sus corazones en una danza de esperanzas entrelazadas. Ese atardecer, mientras los colores del cielo se fusionaban en un despliegue de maravillas, una chispa de esperanza brotó en sus almas. Sin embargo, con cada día que pasaba, la presión acumulaba, atrayendo la sombra del juicio de su pueblo. Cuando escucharon sobre el concurso que buscaba resaltar la herencia indígena, vieron en ello la oportunidad para hacer tangibles sus identidades apagadas. Se lanzó al proyecto, cada día alimentando su compromiso con sudor y dedicación. Sin embargo, con el tiempo, el eco de sus logros se convirtió en un terreno minado. Rumores piadosos comenzaron a murmurar, alimentándose de celos y resentimientos. María sentía como sus inseguridades se alzaban como espectros, convenciéndola de que el mundo solo veía su apariencia y no las luchas que llevaba dentro. ¿Acaso esto vale la pena?, pensaba, sintiendo cómo la presión se apretaba en su pecho. Al llegar la noche, una angustia particular acompañaba sus pensamientos. ¿Realmente quería ser vista, o era mejor seguir en la sombra de sus propios anhelos? La validación que buscaba se transformaba en semilla de duda, una amenaza a su incipiente valentía. Mientras miraba los colores del ocaso, se sentía atrapada, discutiendo ferozmente consigo misma. La euforia de sus logros se veía ensombrecida por la presión social. Una confusión abrumadora inundaba su mente, cuestionándola: ¿puedo ser auténtica y seguir siendo aceptada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la presión incapacitante agrupándose en su pecho, la angustia de ser juzgada comenzaba a colapsar su espíritu. En su momento más oscuro, cuando la incertidumbre se apoderó de ella, Luis hizo su aparición. Con un simple sombrero entre sus manos, que simbolizaba no solo la tradición, sino su respeto por ella, se arrodilló a su lado. «Eres fuerte y valiosa, más de lo que piensas», le susurró. El peso de sus temores era aplastante. María sintió una mezcla de vulnerabilidad y anhelo por creer en esas palabras. La pregunta se asomaba en su mente: ¿podré encontrar la valentía suficiente para enfrentar mis miedos? La atmósfera se volvió densa, repleta de expectativas, mientras la trama se tejía en torno a su dilema personal, dejando una inquietud que resonaba como un eco sin respuesta. La historia parecía tejerse hacia un desenlace inevitable, pero la intriga en el aire proponía que todo apenas comenzaba. El viento soplaba con fuerza, desdibujando los pensamientos de María mientras dormía en su rincón habitual de la plaza. La noche había caído, pero su mente permanecía en un vaivén, atrapada entre los susurros de la duda y el eco de las palabras de Luis. Su presencia había plantado una semilla de esperanza, pero el miedo seguía siendo una sombra implacable. Al despertar, María decidió que no podía dejarse dominar por la angustia. El día comenzaría con una nueva determinación, aunque un nudo pesado persistía en su estómago. ¿Podía confiar en sí misma para enfrentar la presión del pueblo? Caminó hacia la escuela sintiendo la determinación burbujear dentro de ella, a pesar de que la voz interna del autosabotaje comenzaba a murmurar. ¿Qué pasará si no lo logras? ¿Te has preparado lo suficiente?
sin embargo, ignoraba esos pensamientos, aferrándose a la idea de que el verdadero desafío no era solo el concurso, sino demostrarle al mundo, y a sí misma, que tenía el valor de ser visible. Las clases se sucedían en un ritmo monótono, pero había algo diferente en la actitud de sus compañeros. Las miradas se volvían más observadoras y las palabras más editoriales. Sentía el escrutinio, pero en lugar de rehuirlo, María decidió enfrentar la energía acumulada. Iría a la biblioteca esa tarde, como una forma de preparar su discurso, profundizar en su cultura y, tal vez, encontrar el coraje que le hacía falta para ser auténtica. La biblioteca, ese santuario de historias y sabiduría, le ofreció un refugio en medio de su tormenta interna. Se sumergió en libros sobre la herencia indígena, descubriendo relatos y tradiciones que resonaban con su propia historia. En uno de los textos, leyó acerca de mujeres fuertes que habían luchado por sus derechos, sus logros impulsando valores que había creído perdidos. Esa conexión abrió una ventana a su alma, recordándole que la lucha por la autenticidad era también una lucha por el reconocimiento. Mientras salía de la biblioteca, un nuevo propósito la llenó de energía. Había decidido que no debía permitir que la opinión ajena la definiera. Se comprometió a ser fiel a sus raíces y a construir un discurso que reflejase su verdadera esencia, su historia y su valor. Esa misma tarde, ya en casa, se enfrentó al espejo, una acción que había evitado antes. Mirándose a sí misma, pronunció en voz alta su discurso. Las palabras resonaron en la habitación, pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser. Soy valiosa, soy fuerte, y tengo voz, repitió, sintiendo como el coraje reemplazaba la inseguridad que la había mantenido cautiva. Poco a poco, comenzó a dejar los miedos atrás. Pero a medida que se acercaba la fecha del concurso, los murmullos en el pueblo se intensificaron. Algunos la apoyaban, pero otros la desacreditaban. Una tarde, en pleno centro, escuchó a un grupo especular sobre su historia. No es más que una apache que busca llamar la atención, comentó uno tímidamente. Esa frase la golpeó como una bofetada. Esa noche, la duda regresó, más implacable que nunca. María se debatió entre escuchar las voces externas o aferrarse a su nuevo compromiso con la verdad. El espejo le devolvió su reflejo, pero en lugar de quedarse ahí, decidió salir a encontrar a Luis. Esa decisión la llevó a buscar respuestas, y cuando se lo dijo a él en el siguiente encuentro, supo que estaba en el camino correcto. Voy a enfrentarme a ellos, le confesó, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Pero Luis, transmitiéndole su sabiduría con un tono firme, le respondió, no se trata de lo que digan, María, se trata de lo que tú creas sobre ti misma. Esa noche, mientras se acercaba la hora de dormir, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a su mayor miedo, el de ser juzgada por ser quien es. El concurso se acercaba, y aunque todavía había incertidumbre, sabía que esta vez iba a mostrar su verdadero yo. Al cerrar los ojos, la voz de Luis resonaba en su mente, el verdadero desafío empieza ahora. A la mañana siguiente, el sol brillaría con la promesa de la transformación. Pero justo en ese instante de clarividencia, un mensaje de texto llegó a su teléfono, un rumor más potente que todos los anteriores estaba a punto de estallar, amenazando su resolución. ¿Qué pasaría si lo que siempre temió se hacía realidad? La angustia y la valentía se agolpaban en su pecho, dejando la pregunta flotando en el aire, ¿sería capaz de superar esta nueva prueba que empezaba a indagar mucho más allá de sus límites? María se despertó con el sonido del silencio que envolvía su pequeño cuarto. El sol se filtraba tímidamente por la ventana, ofreciendo una luz dorada que iluminaba su rostro, al mismo tiempo, contrastaba con la tormenta de emociones que la consumía. Tendría que enfrentarse a sus compañeros, a la crítica, a la posibilidad de no ser suficiente. Hoy no era un día cualquiera, era el día en que tenía la oportunidad de desnudar su alma. Se vistió rápidamente, sus manos temblorosas apenas lograron abrochar el chaleco. Cada prenda en su cuerpo se sentía como una armadura, una protección improvisada contra el mundo exterior. Mientras observaba su reflejo, la mujer que se encontraba ante ella le pareció un reto que aún no estaba lista para enfrentar. Sin embargo, algo en su interior se agitaba, recordándole la fuerza de aquellas mujeres que había leído. Ya no sería una sombra, ella era más que eso. En la escuela, el ambiente era palpable, los susurros flotaban entre sus compañeros, volatizando la calma que se había empecinado en construir. Con cada paso, María sentía la presión sobre sus hombros, casi como si fuera una carga física que debía arrastrar. Se sentó en su pupitre e intentó concentrarse en la lección de historia,
pero cada palabra del profesor se mezclaba con los murmuros maliciosos que resonaban en su mente. No vale la pena, no lo hará bien, es solo un apache. Durante el receso, se encontró con Luis en la cafetería. Su expresión seria contrastaba con su usual ligereza, como si el peso de la situación lo estuviera atormentando también. ¿Te sientes lista?, le preguntó con un tono de preocupación en su voz. María inhaló profundamente, y en lugar de evadir la pregunta, eligió ser honesta. No, a veces pienso que tal vez debería rendirme. Luis la miró directo a los ojos, y en ese instante, el alrededor se desdibujó. María, el miedo es un maestro difícil. Te enseña a ser más fuerte, pero solo si decides aprender de él. Sus palabras impactaron en el núcleo de su ser. Se dio cuenta de que rendirse no era una opción. No había recorrido este camino solo para dar la espalda. Esa tarde, el clima seguía gris, pero María decidió volver a la biblioteca. En ese espacio de conocimiento, la calma la abrazaba mientras buscaba libros que contaran historias de superación, relatos de héroes anónimos que, al igual que ella, habían batallado contra el juicio ajeno. Absorbió sus testimonios como si cada página fuera un mensaje directo hacia su corazón. Al llegar a casa, sentada en su pequeño escritorio, decidió escribir. Con cada palabra que plasmaba en el papel, se iba depurando. Sus frases tomaban forma y se convertían en el ancla emocional que necesitaba para enfrentar a quienes la habían menospreciado. Nadie nunca me besó tan bien. Es parte de mi historia, escribió, y sintió que se liberaba una carga de su pecho, como si al pronunciarlo pudiera abrir una puerta hacia su verdadero yo. Cuando finalmente se vio lista para practicar su discurso frente al espejo, notó que la voz que emergía era más fuerte y clara que nunca. Cada palabra parecía resonar con evidencia, transformándose en un eco que desafiaba las dudas que la habían seguido. Soy una apache, soy valiosa. La redención personal comenzaba a tomar forma, un paso cada vez, y, sin haberlo planeado, se colmó de una determinación recién encontrada. Justo en ese momento de afirmación, el teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto apareció: el concurso se acerca, recuerda que no estás sola. Era de Luis. Esa chispa de apoyo la reconectó a su propósito, una sensación de no ser solo una voz en el vacío. Acepté su vulnerabilidad y entendió que la verdadera confrontación iba más allá del juicio externo, era la lucha por ser quien realmente era. La autenticidad se volvía su mejor arma. Mientras la noche caía, y la incertidumbre aún pululaba, se planteó más preguntas. ¿Sería capaz de sostener esa nueva voz en el escenario? Se percató de que el verdadero reto no era el miedo que la acompañaba, sino la valentía que había cultivado. El día del concurso se acercaba, y con él, la inminente confrontación no solo con los demás, sino consigo misma. ¿Podría verdaderamente brillar en un entorno lleno de juicios y expectativas? La duda se resbalaba por su mente, pero una chispa de inquietud también crecía. Todo lo que había aprendido, todo lo que había desenterrado en su interior, estaba a punto de ser puesto a prueba. Pero, en ese mismo instante, una nueva revelación cruzó su mente. Esta vez, no sería solo un discurso. Sería un acto de liberación personal. Mientras el sol se ocultaba, María se preguntó si estaba lista para el inevitable conflicto que se avecinaba. ¿El próximo paso sería ella realmente quien lo diera, o se dejaría atrapar por el miedo una vez más? La verdad latía con fuerza en su pecho, y en ese vacío, una nueva amenaza se asomaba. ¿Estás dispuesta a perder todo lo que has construido por el miedo a lo desconocido? El día del concurso llegó, marcado por un cielo gris que parecía reflejar la tensión que pulsaba en el interior de María. A medida que se acercaba la hora, las horas parecían arrastrarse con un peso casi tangible. En la escuela, todo parecía moverse en un torbellino de emociones. Las miradas curiosas de sus compañeros se transformaban en frías dagas que balaceaban su confianza. Estaba en el vestíbulo, rodeada de otras voces y rostros, cada uno con sus propias ansiedades y sueños. Pero en su corazón, una mezcla de temor y determinación pulsaba más fuerte que nunca. Se colocó en un rincón, alejada del bullicio. Cerró los ojos y se sumergió en sus pensamientos, buscando la paz que había cultivado en los días previos. Visualizó el escenario, la audiencia, y sobre todo, la oportunidad de ser auténtica, de destronar los murmullos de duda que una vez habían dominado su mente. Luis, fiel a su palabra, apareció justo en el momento en que ella necesitaba un puerto seguro. Se acercó con una sonrisa que, por un instante, rompió la densa niebla de ansiedad que la rodeaba. ¿Lista para romperla?, preguntó,
Alzando las cejas con complicidad, María asintió, aunque el movimiento fue más una elección que una afirmación de su estado emocional real. No sé si pueda. Sus dudas aún persistían, como sombras en su mente que desafiaban la luz de su recentísima fortaleza. Escúchame. Nadie espera que seas perfecta, solo necesitas ser tú. Sus palabras eran simples, pero la forma en que las pronunciaba, con esa firmeza que la sostenía, resonaban con algo muy profundo en ella. En ese pequeño momento de conexión, tomó aliento, y con ello recogió valor. El sonido del timbre que anunciaba el inicio del concurso la hizo temblar. Era el momento. El eco de su propio corazón resonaba en sus oídos mientras avanzaba hacia el escenario con pasos titubeantes. La luz del foco la iluminaba, aunque en su mente no había espacio para la luz. Solo había un mar de rostros, todos expectantes, y su propia voz apenas podría salir. Mientras tomaba el micrófono, el silencio se hizo abrumador. Entonces recordó las historias que había leído, las palabras que había escrito. De repente, todo lo que había acumulado, su vulnerabilidad, su dolor, sus sueños, se apoderó de ella. Fue como si un torrente de energía pura fluyera a través de sus venas. Con confianza temblorosa, inició su discurso. Cada frase que se deslizaba de sus labios era una chispa. No solo estaba hablando de ella, sino de todos aquellos que alguna vez se sintieron menospreciados e invisibles. Habló de ser una apache, de cómo sus experiencias la habían moldeado y fortalecido. La voz que surgió de su boca se convirtió en un grito de liberación, no solo para ella, sino para todo aquel que había vivido la opresión. Mientras avanzaba, se dio cuenta de cómo las miradas cambiaban. En lugar de juicios, comenzó a ver destellos de empatía y conexión. Era un sentimiento extraño, pero dulce, como si, de repente, ella no fuera la única que llevaba una carga sobre sus hombros. En ese instante, la soledad de su historia se transformó en un puente que la unía a los demás. Sin embargo, al finalizar, la adrenalina aún estaba ahí, palpitante. Glow se sintió viva, pero el eco de su vulnerabilidad continuaba retumbando. ¿Podría mantenerse firme después de este momento? Con esa máxima fluyendo en su mente, una alerta interna se encendió. El verdadero desafío aún no había terminado. Mientras la multitud rompía en aplausos, su respiración se tornó pesada. Había detrás de ella un camino aún no descubierto, donde las sombras del pasado y el brillo del presente coexistían. Así que María se enfrentó a una nueva pregunta, una aún más profunda: ¿qué pasa cuando la historia que has contado comienza a cambiar por la que decides vivir? Esa inquietud se mudó a un nuevo propósito, dejando en el aire una sensación electrificante. Lo que venga a continuación podría ser aún más transformador. María salió del escenario con el eco de los aplausos llenando su pecho. El suelo parecía moverse bajo sus pies, pero lo que realmente vibraba era una nueva realidad en su interior. El viaje hacia la autoaceptación y la expresión personal había comenzado, pero la incertidumbre también la envolvía. Mientras caminaba hacia el vestíbulo, la atención de sus compañeros se centraba en ella, y aunque en un instante lo había deseado, ahora se sentía como si estuviera a la vista de un microscopio. Cada mirada parecía indagar, escudriñar su esencia, y María, forzada a enfrentar la percepción de los demás, titubeaba en su convicción. Luis, aún animado por la energía del momento, se acercó. Te vi, María. Eso fue increíble. Cambiaste la atmósfera aquí. Sus ojos destellaban admiración, pero en su voz había un peso que la penetraba. ¿Ya te sientes más fuerte? Ella dudó. No estoy segura. Siento que he logrado algo, pero, ¿y si no puedo mantenerlo? ¿Y si esa fortaleza me abandona? Su voz tembló, traicionando la superficie de confianza que había mostrado. Eso es parte del proceso, respondió Luis, apoyando una mano en su hombro. Ninguna transformación ocurre de la noche a la mañana. Es un camino y cada paso cuenta. A veces, encontrarás rocas en el camino, debes aprender a esquivarlas o a caminar sobre ellas. María asintió, tratando de absorber sus palabras. Decidió que no podía permitirse rendirse. Necesitaba cimentar lo vivido, convertirlo en un aprendizaje tangible, no solo en un recuerdo difuso. Así que decidió estructurar un plan. En los próximos días, buscaría nuevas oportunidades para hablar, no solo para expresarse, sino para seguir profundizando en el entendimiento de quién era. Los siguientes días estuvieron marcados por un desborde de novedades. Inscribió su nombre para participar en un taller de poesía, donde cada verso implicaba una nueva capa de vulnerabilidad. El primer encuentro fue un desafío.
Al igual que delante de su audiencia, se encontró con el miedo a abrirse en palabras. Pero la palabra no le parecía ahora insignificante ante la necesidad de ser vista, de ser escuchada. Así que se lanzó, leyendo sus poemas en voz alta, un acto de redención que la desnudaba ante extraños, pero que a la vez la llenaba de una confianza renovada. A medida que compartía sus escritos, las reacciones llegaron a ser el combustible que necesitaba. La autenticidad resonaba en los rostros de sus compañeros, al ver la empatía en sus miradas, la certeza de que valía la pena abrir su alma comenzó a florecer. Sin embargo, en su búsqueda de conexión, se topó con una voz discordante. Un compañero del taller, Mateo, empezó a cuestionarla. Su crítica era afilada pero velada, su enfoque, provocador. ¿Por qué te importa tanto lo que los otros piensan? Tal vez deberías escribir solo para ti. Miradas expectantes la rodeaban, y María sintió esa incomodidad familiar en su pecho. Pero esta vez, en lugar de encogerse, decidida a no dejar que su confianza tambaleara, repreguntó. ¿Y si la escritura es también un acto de conexión? No solo tengo una voz, tengo historias que contar, y se siente bien que otros las escuchen. Mario observó furtivamente, como sorprendido por la fuerza que emergía de sus palabras. En ese instante, comprendió que su viaje no solo era personal, sino que desafió realidades compartidas. Sin embargo, la confrontación con Mateo no se detendría allí. Algo en su desafío comenzaba a resquebrajar la firmeza de su propósito. María se enfrentaría a dilemas que cuestionaban su autenticidad y su decisión de abrirse. Podría ser vulnerable y aún así mantenerse fiel a sí misma. Cuando el taller terminó, a María la invadió una inquietud profunda. La voz de Mateo retumbaba en su mente. A medida que salía, no solo sentía el peso de su propia historia, sino que una nueva pregunta comenzaba a formarse en su interior. ¿Podría seguir creciendo como narradora, mientras que su voz se enfrentaba a la oposición? La verdad más cruda surgiría en los próximos encuentros. María se despertó con una extraña sensación de liviandad, como si la inquietud del día anterior se hubiera disipado al contacto de la luz del sol. Sin embargo, la incertidumbre acerca de la reacción de Mateo aún residía en su mente. La confrontación era, ante todo, una invitación a redescubrirse. Era un aviso de que su camino hacia la autoexpresión estaba plagado de desafíos inesperados. Decidida a no dejarse amedrentar, María se preparó para el próximo taller. Las palabras de Luis resonaban en su interior, cada paso cuenta. Salió de casa con un poema en la mente, uno que retrataba no solo su experiencia, sino también el diálogo interno que parecía intensificarse con cada sesión. Al llegar, la atmósfera del taller era densa, la tensión era palpable. Los rostros de sus compañeros mostraban tanto expectativa como vulnerabilidad. Sin embargo, había algo en el aire que la hizo sentir más fuerte. Cuando fue su turno de leer, sintió que su voz se encontraba y perdía el temor al juicio. El poema que eligió se centraba en el significado de la autenticidad. Con cada palabra, sentía la conexión entre su corazón y el público. La sala se llenó de silencio profundo, y aunque la mirada de Mateo no la abandonó, ya no percibía su crítica como un ataque, sino como un desafío a crecer. Las palabras son mi refugio, concluyó, y sus compasivos aplausos reflejaron la empatía que había logrado construir. Un nuevo impulso surgió en ella, un deseo de explorar en profundidad no solo sus sentimientos, sino también la validación que estos generaban. La escritura comenzó a fluir no como un acto aislado, sino como un ritual de sanación compartida. Sin embargo, el enfrentamiento con Mateo dejó una marca en su mente. Se convirtió en una motivación silenciosa, alentándola a reflexionar más profundamente sobre su relación con la crítica. Se preguntaba si su búsqueda de validación la llevaría a comprometer su voz interna. Esa noche, regresó a casa con una profunda inquietud. ¿Era la necesidad de aprobación el combustible que mantenía viva su pasión o un obstáculo que debían superar para lograr autenticidad? En su mente, las palabras de Mateo resonaban: escribe solo para ti. Decidió explorarlo, creando un nuevo poema solo para ella, sin pensar en el público. Una pieza cruda, visceral, que no buscara la validación externa, sino que explorara su profunda vulnerabilidad. Este ejercicio se convirtió en una especie de liberación. Cada imagen que plasmaba en su cuaderno parecía vaciarse de las expectativas ajenas, y su pluma se movía casi por inercia, revelando sentimientos como el enojo, la tristeza, y por primera vez, una estela de esperanza. Pasaron los días, y aunque la preocupación por la reacción de sus compañeros nunca desapareció del todo,
Comenzó a firmar su escritura con un nuevo nombre, la autora de sus verdades. El proceso de descubrir su voz genuina se transformó en un viaje hacia la confrontación de su autocrítica, abriendo un espacio para el descubrimiento personal. La llegada del siguiente taller agudizó sus nervios. María se sentó, rodeada de ellos, la mirada de Mateo como un artefacto inquietante de su historia. Cuando finalmente le llegó el turno, la presión fue como un peso. Sin embargo, frente a su público alzó la cabeza, sacó su poema más arriesgado, uno que hablaba de su lucha personal y de la liberación que había encontrado a través de la escritura, pero justo cuando comenzó a leer, una voz resonó en la sala. Era Mateo, interrumpiendo con un cuestionamiento envenenado, algo que chocaría bruscamente con la vulnerabilidad que había intentado desplegar. Cuando su mirada se encontró con la de él, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo su crítica, sino el enfrentamiento de sus propios miedos. ¿Y si lo que cuentas no es más que un intento por impresionar? Cuestionó. María sintió una oleada de duda atravesar su corazón. ¿Era realmente valiente o simplemente un holograma de quien deseaba ser? En un instante, la claridad le llegó. Era su momento. Frente a todos, iba a despojarse de las inseguridades y defender su elección como escritora. Sin embargo, la pregunta persistente continuó atormentándola. ¿Qué pasará cuando finalmente enfrente no solo la toma de decisiones personales, sino también la aceptación de su autenticidad frente a aquellos que la desafían? María sintió como el aire se volvía denso acentuando su respiración. Las palabras de Mateo reverberaban en su mente, como un eco que se volvía cada vez más fuerte mientras ella escalaba la montaña de sus propios deseos y temores. ¿Podía realmente ser auténtica en un mundo que le exigía una máscara? La confrontación no solo era con él, sino con las sombras de sí misma que habían permanecido ocultas. Cuando la sala se quedó silenciosa a la espera de su respuesta, una chispa de determinación brotó en su interior. Se obligó a mirar a Mateo a los ojos, sin dejar que su mirada desafiante la intimidara. En ese momento, su voz se volvió más firme, adquiriendo el peso necesario. Escribo para entenderme, comenzaba a declamar, consciente de cada sílaba que salía de sus labios. No busco impresionar, busco mostrarme, aunque eso signifique confrontar mis propios miedos. El instante se sintió eterno. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de asombro y reconocimiento. Ella sabía que había estallado una pequeña revolución interna, no solo en ella, sino en aquellos oyentes que también daban batalla a sus propias inseguridades. Con cada palabra que pronunciaba, el peso de su vulnerabilidad se transformaba en una herramienta poderosa. La conexión con el público se hacía palpable, cada uno de ellos era un testigo de su viaje. Las palabras continuaron fluyendo, ahora como un torrente. A cada línea, desnudaba las capas de su historia, de sus luchas y frustraciones. Mientras el fuego se consumía dentro de ella, comprendió que lo que había dicho anteriormente no era solo una presentación, sino una declaración de principios. La escritura se había convertido en un acto de resistencia y autenticidad. Al finalizar, no solo sintió el alivio de haber compartido su verdad, sino también la conexión íntima que había tejido con sus compañeros. Los aplausos llegaron, pero no fueron el foco. La verdadera recompensa estaba en la sensación de liberación de haber encontrado su voz, de recuperar el control sobre su narrativa personal. Apenas había bajado de su pequeño escenario emocional cuando los murmullos comenzaron a girar. «Es valiente», dijo una compañera. «No todos pueden hacer lo que hiciste», agregó otro. María sonrió apenas, cediendo ante la tentación de la validación, y en su interior reflexionó. Sin embargo, no todo era fácil. El verdugo interno que siempre la había acompañado comenzó a susurrar nuevamente. ¿Era suficiente? Había desnudado su alma, sí, pero también había firmado un pacto. La pregunta llegó sin avisar. ¿Qué pasaría cuando sus sentimientos se convirtieran en un testimonio y se enfrentara a los juicios de quienes esperaban algo diferente? Una conversación con Luis alivió parte de su agitación. No se trata de buscar aceptación en los demás. Es sobre la aceptación de ti misma, de lo que significas cuando escribes. Cada fragmento de su soporte resonaba como un mantra que quería aferrarse. Pero ¿quién dictamos nuestras interpretaciones de éxito? ¿Quién eran esos nuevos jueces que definían su valor? Con cada taller, se iba despojando de la armadura que había construido a lo largo de los años. Ella era la autora de sus verdades, sí, pero ¿la verdad siempre sería suficiente?
Esa noche, mientras cuestionaba el significado de su escritura, se dio cuenta de que había una necesidad de dar un paso más, necesitaba desafiar al propio Mateo, no solo en el taller, sino en su vida personal. Con un renovado sentido de dirección, trazó un plan. Era el momento de pedirle una cita a Mateo, no solo para confrontarlo, sino para aclarar los incómodos matices en su relación. Era un riesgo que debía tomar, un giro que podría definir su camino. Cuando el día llegó, su corazón latía con fuerza. La incertidumbre era abrumadora, pero esta vez, María no se detendría. Había llegado el momento de enfrentar al crítico interno y externo al mismo tiempo. ¿Sería el refugio de las palabras suficiente para salvarla esta vez? La expectativa se cernía sobre ella. Llena de posibilidades y desafíos. El aire en la cafetería estaba impregnado de un aroma familiar a café, pero María apenas podía concentrarse en eso. Su mundo se había vuelto un lugar de caos y posibilidades. La cita con Mateo se había convertido en un campo de batalla donde sus pensamientos se agitaban frenéticamente. ¿Qué diría? ¿Cómo reclamaría su espacio en la conversación? Mientras contemplaba su taza, la conversación entre los comensales alrededor de ella sonaba como un murmullo distante. Había una dualidad en su interior, por un lado, la creciente luz de su autenticidad, y por el otro, la sombra de la duda, profundamente enraizada. Se preguntó si Mateo comprendería la lucha que había enfrentado para liberarse de las cadenas que sujetaban su voz. Cuando lo vio entrar, la sala se volvió borrosa. Mateo era un torbellino en sí mismo, con una confianza que lo envolvía y lo hacía parecer inalcanzable. «Hola, María», dijo sin titubeos, mientras se acercaba a la mesa. Su voz era una mezcla de familiaridad y desafío. María tomó un respiro profundo, sintiendo como si cada palabra que había practicado se evaporara en el aire. «Gracias por venir», pronunció con una firmeza oculta. Necesitaba comenzar a confrontarlo, a cuestionar su rol en su vida y en la narrativa que había comenzado a esbozar en su mente. Él sonrió, con esa misma sonrisa que había despertado tanto en su interior, y comenzó a hablar de cosas cotidianas, pero María no podía desviar su atención. «Mateo, quiero hablar sobre lo que sucedió en el taller». La mirada despreocupada de Mateo se tornó seria. «Claro, estoy escuchando». María sintió una corriente de energía recorrerla. Aquí, frente a él, podría definir su historia. «Lo que hice fue parte de un proceso. Una búsqueda de mi voz. Pero también fue un intento de confrontarte, de salir de esa sombra que tú has creado en mi mente», se atrevió a decir, cada sílaba pulsando con fuerza. Mateo la miró, agazapado en una mezcla de sorpresa y curiosidad. No sabía que sentías así. Ante esa revelación, la inseguridad que había estado desterrando, emergió una vez más. Pero esta vez se sentía diferente, no sería un regreso a la víctima pasiva que había sido. María continuó, «Siento que a veces tu forma de ser crítico no me ayuda a crecer. Me saca de mi camino y me hace dudar de mí misma». Cada palabra parecía estar diseñada para abrir un portal hacia un diálogo más profundo, uno que podría redefinir no solo su relación, sino también su propia percepción. A medida que la conversación se desarrollaba, fue alucinante ver cómo sus propias palabras reverberaban a través de su ser. Enfrentar a Mateo era también, de alguna manera, un enfrentarse a su propia crítica interna. Comprendió que no era solo un acto hacia él, era un compromiso hacia sí misma, una afirmación de su crecimiento y una promesa de nunca más dejar que las voces ajenas definieran quién era o qué podía lograr. Sin embargo, la respuesta de Mateo fue un balde de agua fría. «Tal vez lo que percibes como crítica es solo un reflejo de mis propias inseguridades», confesó, su tono ahora más vulnerable. Esa lágrima de honestidad fue una apertura inesperada. María sintió que se formaba una pequeña brecha en su armadura. Si Mateo también era humano, con sus propios temores y dudas, entonces el espacio para el crecimiento mutuo era posible. «No necesitas ser perfecto, solo sé tú». «Es lo que estoy intentando hacer», le replicó sin dudar. En ese momento, se dio cuenta de que la vulnerabilidad de ambos podría sentar las bases de una relación más auténtica. Con cada segundo, la tensión entre ellos se transformaba. La complicidad de una mirada y la revelación de la vulnerabilidad podían evitar que ambos continuaran como meros enfrentamientos. María se retiró de la cita sintiendo que un nuevo capítulo se había abierto, uno en el que la honestidad y la vulnerabilidad eran imprescindibles. Pero cuando se encontró sola de nuevo, la incertidumbre del futuro se apoderó de ella. La pregunta latente se coló en su mente, ¿podía confiar en que este nuevo camino no la llevaría a una repetición del pasado?
mientras caminaba, un destello de coraje la invadió, impulsándola a explorar más a fondo las intimidantes realidades de sus propias verdades. La escritura, antes su refugio, era ahora su campo de batalla. Había mucho más por descubrir. Con cada paso que daba, en medio de las luces parpadeantes, preguntándose si las confrontaciones que había comenzado eran la verdadera senda hacia la autenticidad que tanto anhelaba, el desafío se sentía vivo y vibrante, pero ella sabía que no podía rendirse. Su historia, tan rebosante de posibilidades, estaba lejos de haberse escrito del todo. El próximo enfrentamiento la aguardaba. ¿Sería capaz de dar ese salto sin red? La esencia del riesgo se movía a su alrededor, como un susurro, invocando las decisiones cruciales que habrían de definir su rumbo. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras María se adentraba en la sala de su taller de escritura. Cada paso resonaba en su interior como un repique de campanas. Había decidido que, a partir de ese día, se enfrentaría a sus temores con valentía. La cita con Mateo había marcado un antes y un después, había vislumbrado una versión de sí misma que le resultaba aún desconocida, llena de descubrimientos y autoconfianza. Con el cuaderno abierto frente a ella, su pluma tembló ligeramente. La escritura había sido siempre su hogar, ese refugio donde podía explorar sus sentimientos más intensos sin miedo al juicio ajeno. Pero ahora, iba a encauzar esa poderosa herramienta en algo más, en un manifiesto de autodefinición. Quería plasmar en papel no solo sus anhelos, sino también sus límites y valores. Recordó la conversación con Mateo, cómo había resonado la vulnerabilidad en su voz. Esa revelación sobre sus inseguridades le hizo pensar en sus propias sombras, en los miedos que se interponían entre ella y su verdadero potencial. Observó a los demás participantes del taller, sumidos en el mismo proceso. Aunque eran desconocidos para ella, en ese espacio podían ser cómplices. Comenzó a escribir. Nadie nunca me besó, fueron las palabras que fluyeron de su pluma, y con ellas, la confesión de una vida que había estado marcada por la autocensura y el temor a la intimidad emocional. Cada trazo era como un paso liberador hacia su yo auténtico. La terapeuta del grupo había hablado de la importancia de hablar y escribir su verdad. Lo que hacía con cada línea era un acto de valentía, un pequeño grito hacia su mundo interno. Al terminar el primer párrafo, sintió que algo la había cambiado. La inseguridad que había sentido en su conversación con Mateo se transformó en un punto de partida. Ya no se trataba de él, se trataba de su historia, de cómo ella había permitido que lo externo la definiera por tanto tiempo. Era momento de soltar esas ataduras. A medida que avanzaba en su escritura, los ecos de su voz interior se hacían más claros. Escribió sobre los tiempos en los que se había sentido invisible, la angustia de no haber tenido relaciones que la hicieran brillar. El próximo paso era claro: compartir sus palabras con el grupo, abrirse a las críticas y al mismo tiempo, a la posibilidad del reconocimiento. El taller concluyó, y mientras los demás hablaban sobre sus historias, María se sentía cada vez más ansiosa. La idea de leer en voz alta su propia narrativa la llenaba de temor, pero también de una nueva llama de determinación. Sabía que ese era el siguiente paso en su viaje, el lugar donde la validación personal comenzaba. Cuando llegó su turno, se puso de pie, y con el corazón latiendo a 1000 por hora, se aferró al cuaderno como si fuese un escudo. Hola, soy María. Quiero compartir algo que he escrito, comenzó. Pero antes de continuar, se sintió abrumada por la vulnerabilidad del momento. Las miradas de los demás eran ahora un bullicio silencioso, inquebrantable. Desde pequeña, siempre, su voz titubeó, pero esta vez, no se dejaría llevar por las dudas. Respiró profundo y continuó: nadie nunca me besó, y en esos momentos he aprendido más sobre mi soledad que sobre el amor. Sus palabras encontraron eco en el salón. Donde antes había dudas, ahora había fuerza; donde había silencio, floreció el reconocimiento. Al concluir su lectura, un aplauso cálido la envolvió. Aunque no esperaba la ovación, lo que verdaderamente la conmovió fueron los rostros de sus compañeros, reflejando una mezcla de empatía y admiración. En ese instante, María se dio cuenta: había dado un paso monumental, y el camino ante ella estaba lleno de nuevas posibilidades. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente, impulsada por un nuevo desasosiego. ¿Qué pasaría si esto resultaba ser solo el comienzo de su transformación personal? El eco de su propia historia empezaba a mutar en algo que retumbaba con el potencial de cambiar su vida por completo. Lo que no sabía era que el enfrentamiento más intenso aún estaba por llegar, uno que la llevaría a cuestionar no solo su relación con Mateo, sino también con su propia imagen y sus sueños.
María se encontraba frente al espejo una última vez, contemplando la mujer que había emergido tras las tempestades del pasado. Aquella chica que había sido prisionera de su soledad y dudas comenzaba a desdibujarse, cediendo paso a una joven nueva, fuerte y determinada. Había aprendido a lidiar con los ecos del pasado, y su camino hacia adelante estaba más claro que nunca. La experiencia en el taller se había convertido en un faro, iluminando el sendero de su autenticidad. Con cada palabra escrita y cada discurso compartido, había cultivado la voz que tanto había anhelado. Fue en la intimidad de ese momento, frente a su reflejo, donde comprendió que no necesitaba la aprobación de los demás para validar su existencia. Este nuevo entendimiento se sentía como una armadura, impenetrable y sólida. Había decidido no solo compartir su historia, sino vivirla en cada sentido. La vida que había creído limitada por la falta de amor ahora latía con un nuevo propósito. Ese día, en el mismo lugar que había sido testigo de sus inseguridades, María se presentó para hablar ante sus compañeros, pero esta vez había una diferencia fundamental. No estaba allí para anticipar críticas, estaba allí para demostrar su crecimiento, para contarles específicamente cómo cada paso, cada palabra, la había llevado a un lugar de conexión genuina. Hoy, no solo voy a hablar de mí, sino de todos nosotros, comenzó con voz segura. Mientras hablaba, no solo expuso su vida, sino que tocó los corazones de quienes la escuchaban. Habló de las sombras que había desafiado, del miedo que había transformado en coraje, y de cómo todo ello había solidificado la fuerza de su identidad. Había descubierto que el amor que había creído perdido no solo provenía de otros, sino que siempre había residido en ella misma. Los murmullos de la audiencia eran diferentes ahora, eran de admiración y apoyo genuino. Sentía que la atmósfera creada no era una carga, sino un espacio compartido donde su verdad se encontraba con la de otros. Cada aplauso que recibía era un eco de reconocimiento, un recordatorio de que no estaba sola. Al concluir su discurso, el silencio se convirtió en ruidosos aplausos. Las sonrisas y los ojos brillantes de sus compañeros reflejaban no solo aprobación, sino el espejo de sus propias luchas y triunfos. En ese instante, María sintió como el peso de su vida anterior se desvanecía, dejando solo un leve recuerdo. Había conquistado no solo su miedo a ser juzgada, sino la carga de su propia duda interna. A medida que salía de aquel auditorio, la luz del sol la envolvía en un abrazo cálido. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era el temor, sino la emoción de una nueva etapa. Había logrado su resolución personal, se había convertido en testigo de su propia transformación. Estaba lista para seguir explorando su voz, su autenticidad, y aprovechar cada oportunidad que se le presentara. Con cada paso firme, se dirigió hacia la biblioteca, esa vez no solo como un refugio, sino como un espacio donde empezaría a construir su futuro. María entendía que los desafíos no cesarían, pero ahora estaba equipada con la certeza de que el camino hacia adelante sería un acto de valentía constante. Aquel día, no solo había compartido su historia, había reclamado su narrativa personal. Con el rostro iluminado por esa nueva luz, tomó una decisión crucial: comenzaría a escribir un libro que reflejara su viaje, donde otros pudieran encontrar aliento en sus palabras. La visión de su futuro se tornó clara y vibrante. María había arriesgado ser vista. Al hacerlo, había demostrado que la autenticidad puede florecer incluso en los entornos más hostiles. Esta sería la antorcha que guiaría su camino. Tenía la certeza de que cada palabra contada era una huella imborrable en la historia de su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ser parte de este viaje es un compromiso valioso.